Hola, muy buenas y bienvenidos a La Cara Oculta. Hoy vamos a repasar algunas de las noticias políticas más comentadas de la semana. Zapatero vuelve a estar en el centro de la polémica. Feijóo ha realizado unas declaraciones que han generado un enorme debate. El caso Kitchen vuelve a ocupar titulares. Y Óscar Puente sigue protagonizando enfrentamientos que no dejan indiferente a nadie. Pero quizá la pregunta más importante sea otra. ¿Qué está pasando realmente en España? Vamos a verlo. Zapatero imputado. Feijóo diciendo que hará todo para cambiar el gobierno. Óscar Puente denunciando una operación para derribar al Ejecutivo. Y mientras tanto, vuelve a aparecer uno de los mayores escándalos políticos de las últimas décadas, la Operación Kitchen. La pregunta es sencilla. ¿Qué está pasando realmente en la política española? Porque cada día aparecen nuevas acusaciones, nuevas investigaciones y nuevas polémicas, y cada vez parece más difícil distinguir los hechos de la batalla política que se libra alrededor de ellos. Mientras el debate político sigue incendiando las redes sociales, el caso que salpica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sigue sumando nuevos capítulos. En los últimos días, parte del sumario de la investigación ha sido desclasificado y las partes implicadas ya analizan miles de páginas de documentación. Entre los elementos que más atención han generado se encuentran diversos relojes, joyas y objetos hallados en una caja fuerte vinculada a un despacho relacionado con la investigación. La defensa sostiene que estos objetos tendrían un origen legítimo y niega cualquier irregularidad. Mientras tanto, medios de comunicación, tertulias y redes sociales continúan debatiendo sobre el alcance real de este caso y sobre las posibles consecuencias políticas que podría tener en los próximos meses. Por ahora, la investigación sigue abierta y todavía quedan numerosas incógnitas por resolver. Pero más allá de las joyas, los documentos o los titulares, hay una pregunta que empieza a cobrar cada vez más fuerza. ¿Qué está ocurriendo realmente detrás de todo esto? Pero aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante. Porque cuanto más se habla del caso Zapatero, más parece que cada persona está viendo una realidad completamente distinta. Para algunos, esta investigación demuestra que durante años han existido relaciones demasiado estrechas entre política, poder e intereses económicos, y creen que por fin están empezando a salir a la luz. Pero para otros, todo esto tiene más aspecto de batalla política que de investigación judicial. Y aquí aparece una pregunta que cada vez se escucha más. ¿Estamos ante una investigación contra una persona concreta? ¿O estamos asistiendo a una guerra política mucho más amplia? Porque el nombre Zapatero no aparece solo. Aparece también el gobierno. Aparecen ministros. Aparecen partidos políticos. Aparecen medios de comunicación. Y aparecen miles de personas defendiendo posiciones completamente opuestas. Lo más llamativo es que muchas veces los hechos son los mismos, pero las conclusiones son totalmente distintas. Para unos, cada nuevo documento es una prueba más. Para otros, cada nueva filtración es una prueba de que existe una campaña para desgastar políticamente a determinados dirigentes. Y mientras tanto, la investigación continúa, las acusaciones continúan, y el enfrentamiento político sigue creciendo cada semana. Por eso quizá la pregunta más importante no sea qué ha aparecido en una caja fuerte. Quizá la pregunta importante sea otra. ¿Por qué este caso ha dividido tanto a la sociedad española? Y si hay una frase que ha generado polémica esta semana ha sido esta. Que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política. Y lo repito, que los españoles tengan la certeza que haré todo lo posible para darle a España un nuevo rumbo. Y donde empieza una estrategia de confrontación permanente. Y aquí aparece una cuestión interesante. En democracia los gobiernos se ganan y se pierden en las urnas. Pero también es cierto que la oposición tiene derecho a utilizar herramientas parlamentarias, mociones, investigaciones y presión política para intentar provocar cambios. La pregunta es, ¿qué quiso decir exactamente Feijóo con ese todo? ¿Estaba hablando de todos los mecanismos democráticos a su alcance? ¿O simplemente utilizó una expresión desafortunada que ha terminado generando una enorme polémica? Porque dependiendo de a quién preguntes, la respuesta es completamente distinta. Y mientras el caso Zapatero sigue ocupando titulares, otro de los protagonistas de la semana ha sido el ministro Óscar Puente. A través de sus redes sociales y de varias intervenciones públicas, Puente ha respondido duramente a las acusaciones y a las informaciones que están apareciendo alrededor del entorno del gobierno. El ministro sostiene que determinadas investigaciones y filtraciones forman parte de una estrategia para desgastar políticamente al Ejecutivo. Sus declaraciones han generado una fuerte reacción tanto entre sus partidarios como entre sus detractores. Mientras unos consideran que está denunciando prácticas preocupantes, otros le acusan de intentar desacreditar investigaciones que consideran legítimas. Como suele ocurrir con Óscar Puente, sus mensajes no han pasado desapercibidos y han vuelto a situarlo en el centro del debate político.
Y mientras el caso Zapatero sigue ocupando titulares, otro de los protagonistas de la semana ha sido el ministro Óscar Puente. A través de sus redes sociales y de varias intervenciones públicas, Puente ha respondido duramente a las acusaciones y a las informaciones que están apareciendo alrededor del entorno del gobierno. El ministro sostiene que determinadas investigaciones y filtraciones forman parte de una estrategia para desgastar políticamente al Ejecutivo. Sus declaraciones han generado una fuerte reacción tanto entre sus partidarios como entre sus detractores. Mientras unos consideran que está denunciando prácticas preocupantes, otros le acusan de intentar desacreditar investigaciones que consideran legítimas. Como suele ocurrir con Óscar Puente, sus mensajes no han pasado desapercibidos y han vuelto a situarlo en el centro del debate político. Y mientras la actualidad política sigue acumulando polémicas, otro de los grandes casos de los últimos años ha vuelto esta semana a los titulares. Hablamos del caso Kitchen. El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha declarado como acusado en el juicio que investiga la presunta operación parapolicial organizada para espiar al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Durante su declaración, Fernández Díaz negó haber ordenado ningún espionaje y aseguró que conoció la existencia de la llamada Operación Kitchen cuando apareció publicada en los medios de comunicación años después. También negó haber dado instrucciones relacionadas con el chofer de Bárcenas o con cualquier operativo destinado a obtener información de forma irregular. Por su parte, su antiguo número 2, Francisco Martínez, reconoció que existían actuaciones de inteligencia relacionadas con el entorno de Bárcenas, pero negó que él o el ministro ordenaran una operación ilegal. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene que existió una operación destinada a obtener documentación sensible de Bárcenas utilizando recursos públicos y fondos reservados. Más de una década después de los hechos investigados, el juicio continúa intentando aclarar quién sabía qué, quién dio las órdenes y hasta dónde llegó realmente aquella operación. Y quizá hay otro aspecto de esta historia que merece una reflexión, porque Jorge Fernández Díaz sigue participando activamente en el debate público a través de artículos, entrevistas y opiniones políticas. Y eso plantea una situación curiosa. No solo en su caso, también ocurre con dirigentes de todos los partidos, políticos que critican duramente los escándalos de sus adversarios mientras se ven obligados a responder por las polémicas que afectan a su propio entorno. Y aquí aparece una pregunta interesante. ¿Es posible que la política española haya caído en una dinámica donde todos exigen responsabilidades a los demás, pero muy pocos aceptan las propias? Porque independientemente de cuál sea el resultado final del juicio, resulta llamativo ver cómo algunos de los protagonistas de los grandes escándalos políticos de las últimas décadas continúan participando activamente en el debate público como analistas, comentaristas o referentes políticos. Y quizá eso explica parte del desencanto que sienten muchos ciudadanos, porque a menudo tienen la sensación de que los mismos nombres siguen ocupando titulares año tras año. Aunque cambien los gobiernos, aunque cambien los partidos y aunque cambien las polémicas, y después de todo lo que hemos visto, quizá la pregunta ya no sea qué ocurre con Zapatero, o qué ocurre con Feijóo, o qué ocurre con Óscar Puente, o qué ocurrió realmente en Kitchen. Quizá la pregunta sea mucho más incómoda. ¿Qué está pasando con la política española? Porque cada semana aparecen nuevos escándalos, nuevas filtraciones, nuevas acusaciones, nuevas investigaciones. Y sin embargo, la sensación de muchos ciudadanos sigue siendo la misma, que ya no saben en quién confiar, porque dependiendo del medio que leas, puedes llegar a creer que España vive una de las mayores tramas de corrupción de su historia, o que estamos asistiendo a una gigantesca guerra política y mediática donde cada bando intenta destruir al otro. Dos versiones, dos relatos, dos Españas. Y mientras tanto, millones de ciudadanos observan el espectáculo desde fuera preguntándose algo muy simple. ¿Quién dice la verdad? ¿Los políticos? ¿Los medios? ¿Los jueces? ¿Las redes sociales? ¿O quizá nadie tiene toda la verdad? Porque cuanto más ruido hay, más difícil parece encontrar respuestas. Y ahora quiero preguntarte algo. No sobre Zapatero, no sobre Feijóo, no sobre Sánchez, no sobre ningún partido. Quiero preguntarte por España. ¿Crees que estamos viviendo una crisis política real? ¿O estamos atrapados en una batalla constante donde cada bando intenta imponer su propia versión de los hechos? Te leo en comentarios. Y si te gustan los vídeos donde intentamos mirar más allá de los titulares y entender qué hay realmente detrás de las noticias, suscríbete a La Cara Oculta, porque esto no ha hecho más que empezar.